Gracias por acompañarnos nuevamente. Empecemos hablando del gabinete que va a tener que conformar Francisco Sagasti en esta presidencia transitoria, en estos meses, 8 meses y medio más o menos, que va a tener que estar al frente del país hasta el cambio de mando del 28 de julio del 2021. ¿Qué características tiene que tener este nuevo gabinete? Paco, buenas tardes. Paco, buenas tardes. A propósito de tu pregunta, creo que el gabinete debe atender 4 ejes principales. Diálogo con la ciudadanía y con la representación política, es decir, consenso y no confrontación. En segundo lugar, creo que el plan sanitario, desde la perspectiva de correcciones, ajustes y su fortalecimiento, creo que es fundamental. En tercer lugar, la reactivación económica con sensatez fiscal, y creo que ahí el diálogo con el Congreso va a resultar fundamental. Y en cuarto lugar, garantizar un proceso electoral limpio, transparente, imparcial y absolutamente despejado de cualquier tipo de señalamientos o dudas. Así es. Bueno, Iván, en las últimas horas, como es costumbre en estas situaciones, también han empezado a barajarse nombres y a correr nombres, sobre todo a través de las redes sociales, de quienes deberían integrar este nuevo gabinete. Y hablando precisamente de la cartera de Economía, que es probablemente una de las más sensibles en medio de la situación que estamos viviendo por la pandemia y por la crisis económica, se está hablando de que Francisco Sagasti le habría pedido a María Antonieta Alba que vuelva a la cartera de Economía y Finanzas. De hecho, Bloomberg, el diario económico internacional Bloomberg, fue quien dio esta noticia. ¿Cómo verías tú el regreso de María Antonieta Alba a la cartera de Economía y Finanzas? Desde una perspectiva de políticas económicas en un contexto tan complicado como el de la recesión que nos ha impuesto la pandemia, convocar a la exministra María Antonieta Alba tiene y hace un sentido, ciertamente. Ella creo que condujo el Ministerio de Economía y Finanzas con la suficiente ponderación y solvencia en un contexto particularmente adverso como el de la crisis sanitaria debido a la pandemia. Y creo que sería, en ese sentido, darle una continuidad a lo que se vino haciendo durante todos los últimos meses del año en un contexto tan complicado. La cartera... Eso desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de, digamos, la consistencia que creo que se requiere en estos momentos en un sector tan delicado y tan importante como es el de economía y finanzas. Ahora, lo cierto, Iván, es que también en las últimas horas y a raíz de esta publicación que se hizo del diario Bloomberg y este trascendido de que ella habría sido convocada por el presidente Sagasti para ser parte del gabinete, también han aparecido algunos cuestionamientos, ¿no? No hay que olvidar que en algún momento María Antonieta Alba también estuvo involucrada en esta situación en la que estuvo principalmente involucrado su padre, ¿no? Por una serie de contrataciones indebidas con el Estado que, si bien fueron aclaradas, también han generado cierta suspicacia en quienes están en contra de que ella vuelva a la cartera de Economía. Y por otro lado, buscan a alguien además que tenga una mayor muñeca para manejar los proyectos populistas que pudieran venir desde el Congreso, por ejemplo, los relacionados a la ONP o a la AFP. Mira, es cierto, ciertamente María Antonieta Alba tiene también la inevitable carga o desgaste político que alcanza a todo aquel que ha estado al frente de un ministerio público, es decir, en la función pública. Con respecto a o al señalamiento relativo a la empresa de su padre y las contrataciones que tuvo la misma con el Estado, ella deslindó muy rápido, ¿no? Y es más, deslindó y dijo que le pareció mal, que eso no debió ocurrir. Respecto de su capacidad para lidiar con pretensiones o aspiraciones en el Congreso con relación a normas o proyectos populistas, pues otra vez, creo que aquí y en este momento el Congreso también tiene una responsabilidad muy grande con relación al Ejecutivo. Y cabe esperar que después de la semana tan complicada, tan traumática que hemos vivido, entiendan de que de aquí en adelante tienen que también
poner una cuota de prudencia y de sensatez con respecto al país y con respecto, obviamente, a las tareas que tiene por delante el Ejecutivo. La cartera de salud también es importante y también ha trascendido que volvería Pilar Macetti. Bueno, creo que se aplica y valen los criterios que señalé para el caso de María Antonieta Alba. Hace sentido que se convoque a la ministra que tuvo a su cargo el último tramo de la política sanitaria del sector salud. Creo que Pilar Macetti, con una larga experiencia en el sector público, con un conocimiento ya real y efectivo sobre los impactos y el manejo de la crisis sanitaria debido al COVID-19, tiene el expertise, tiene la experiencia, tiene obviamente un millaje acumulado, un aprendizaje acumulado que también obviamente suman en el sentido de que pueda regresar al sector salud, ¿no? Hablemos de la figura del Premier, que también va a ser importante en este gabinete, y está trascendiendo la información de que podría ser Alan Wagner Tizzón, con quien además Francisco Sagasti ha trabajado de manera muy cercana cuando Wagner fue canciller. Bueno, mira, Alan Wagner ciertamente es una figura de reconocida y amplia trayectoria en el sector público, ha ejercido como embajador a lo largo de muchísimos años en la Cancillería, ha tenido a su cargo Torre Tagle. Creo que es una persona que reúne los requisitos precisamente que señalaba al inicio con relación a uno de los ejes que creo que deben delinear el talante y el carácter del gabinete: diálogo y consenso. Y diálogo y consenso, ciertamente, con la ciudadanía y con la clase política. Creo que Alan Wagner, de ser el caso, podría justamente tener la capacidad, el talento para poder sacar adelante ese espacio de convocatoria, de consenso, no de confrontación que el país necesita. Ahora, ¿quién podría asumir la cartera del Interior, que en medio de estas movilizaciones sociales también es una papa caliente y que debe ser asumida por alguien que tenga una muñeca para poder manejar esta cartera y que además pueda plantear en algún momento también una reforma dentro de la fuerza policial? A ver, mira, no voy a dar nombres ni barajarlos porque creo que hay que darle un margen de libertad y de tiempo al señor Francisco Sagasti para que pueda, sin presiones, construir este gabinete que será obviamente una pieza fundamental en esta transición. Pero creo que quien vaya al Ministerio del Interior tiene que tener muy claro de que, habrá que enfrentar obviamente en el terreno y en el día a día los temas de seguridad ciudadana, que siguen siendo una asignatura pendiente en cuanto a políticas públicas y algo que no se puede descuidar, ciertamente. Y se va a necesitar alguien que tenga también el empaque y el talento y el talante para tener una relación de diálogo y de comunicación con la ciudadanía, con, digamos, los otros actores importantes en la tarea de seguridad ciudadana, como son los municipios, como son los gobiernos regionales, y evidentemente con la contraparte indispensable, que es la Policía Nacional del Perú. Creo que el señor Francisco Sagasti ha sido bien claro el día de ayer, en las distintas declaraciones que ofreció, en que por lo acotado del mandato que tendrá a su cargo, no se van a poder hacer grandes tareas ni grandes reformas, porque evidentemente no va a haber tiempo ni espacio para ello. Y en cuanto al interior y de esta perspectiva, pues creo que hay que buscar una persona que tenga la suficiente capacidad para poder llevar de una manera solvente, convocante, inteligente, serena, firme también, a un sector que obviamente tiene que ver con muchísimos asuntos que están hoy por hoy referidos a una preocupación ciudadana
sumamente urgente, que es el de la seguridad, ¿no? Claro, teniendo en cuenta sobre todo que las movilizaciones sociales, si bien van a bajar de intensidad, en algunos casos no van a dejar de ocurrir. Hay todavía un grupo de la sociedad que está muy descontenta y que lo que quiere es que su clase política la escuche. Y sobre eso también ha hablado Francisco Sagasti, sobre todo en su mensaje ayer en el Congreso de la República, diciendo que lo que quiere es recuperar la confianza de la población. Es correcto, y como he señalado, creo que el talante, el carácter, el espíritu del gobierno y del gabinete debe ser uno por el diálogo, por el consenso, con ciudadanía y con representación política. Y eso también tiene que ver, obviamente, con la eventual designación de quien asuma las riendas del Ministerio del Interior. Creo que se necesita alguien que tenga una mirada más política del sector y no una mirada tan policial del sector. Porque si, digamos, como usted señala, todavía podemos tener a una ciudadanía con demandas que puedan nuevamente expresarse en las calles, se va a necesitar obviamente alguien que en el interior ponga esa cuota, ¿no es cierto?, que viene de lo político y no necesariamente como mejor vía o mejor instrumento para el diálogo y para el apaciguamiento, digo, una persona que venga de, digamos, la formación policial, ¿no? En ese sentido, creo que sería, por lo menos hasta donde puedo ver y entender en esta coyuntura, ideal una persona que venga con una, digamos, densidad civil, con una experiencia, digamos, en la negociación, en el diálogo, sin descuidar, obviamente, todas aquellas demandas y urgencias que tienen que ver con la actividad o con la labor que debe cumplir el sector interior, ¿no? Ahora, hablemos también del tema de la paridad que se le ha pedido por parte de algunos parlamentarios. Ahora justamente Brian Matías nos informaba eso. Algunos parlamentarios han sugerido que el presidente tome en cuenta que sea un gabinete paritario, es decir, que haya igual cantidad de hombres y mujeres dentro de la conformación del gabinete ministerial. Pues me parece que para, digamos, los tiempos, el humor nacional y las tensiones que hemos vivido, el esfuerzo vale la pena hacerlo. Si se puede lograr un gabinete donde los méritos o la meritocracia, las competencias, las capacidades dan lugar a un gabinete equilibrado paritariamente hablando, bienvenido. Así es, Iván. Importante es también hablar de la cartera de Relaciones Exteriores. Ha habido un gesto importante desde el punto de vista internacional, que es el reconocimiento del señor Almagro, de la OEA, a la presidencia de Francisco Sagasti, cosa que no pasó, por ejemplo, con Manuel Merino. Pasaron días hasta que finalmente la OEA se pronunciara a través de un comunicado en el que no llamaba presidente a Manuel Merino y llamaba a que el Tribunal Constitucional resuelva el conflicto. Aquí ha sido todo lo contrario. Inmediatamente, prácticamente, Luis Almagro reconoció a la presidencia y saludó a Francisco Sagasti como titular del Congreso y futuro presidente de la República. Y uno de los nombres que ha trascendido para la cartera de Relaciones Exteriores es precisamente la del ex canciller García Belaúnde, José Antonio García Belaúnde. Pues mira, efectivamente el frente externo también es una materia o es un asunto importante en la legitimidad de un gobierno como el que va a comenzar dentro de muy pocos minutos. Y el pronunciamiento de la Secretaría General de la OEA, que ocupa el señor Almagro, ha sido una señal clara, un indicador nítido de que la comunidad internacional va a extenderle el crédito y va a extenderle el reconocimiento a la administración Sagasti. Claro, hay que tener en cuenta, además, Iván, que José Lo García Belaúnde pues, ha sido uno de los cancilleres que más tiempo ha durado al frente de la Cancillería. Él fue uno de los pocos ministros que no se cambió durante el segundo régimen de Alan García, y permaneció al frente de la Cancillería durante todos los 5 años de gobierno del expresidente García. Así es, el doctor José Antonio García Belaúnde fue un canciller quinquenal, duró todo un periodo de principio a fin, tiene una experiencia dilatada en el campo de las relaciones exteriores, es una persona que también encaja en el
perfil de diálogo y de consenso, tiene obviamente solvencia sobrada para los menesteres que tienen que ver con las relaciones exteriores del país, y obviamente es una opción, creo que muy válida y muy valiosa en estas circunstancias, ¿no? Además que de cara a un proceso electoral complicado como el que vamos a vivir en el 2021, tener un canciller que dé garantías y que pueda además expresar la política interna del Perú de cara al plano internacional va a ser también muy valioso, una persona con su expertise y con su talento para las relaciones exteriores. Sin duda, no olvidemos que ya se ha hecho la convocatoria para que vengan al país las misiones de observación electoral que van a tener a su cargo el trabajo de escrutar, ¿no?, el proceso electoral y velar porque éste cumpla con todos los estándares internacionales que un proceso de esta naturaleza requiere fundamentalmente para que los resultados de las urnas sean legítimos y sean aceptados tanto dentro como fuera del país. Hablemos ahora de la cartera de educación, que también es un tema sensible, sobre todo por los embates que han habido desde el Congreso de la República frente a la reforma universitaria y a toda la reforma de la educación. Uno de los nombres que se baraja es el de Jaime Saavedra, un ministro que ha estado en el periodo de Ollanta Humala, ha estado también en la primera parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y que fue censurado por la mayoría parlamentaria, precisamente de Fuerza Popular, durante el tiempo de Pedro Pablo Kuczynski y con el Congreso disuelto. A ver, si se diera o se concretara, va a ser de una u otra forma una extraña paradoja más de este quinquenio. Efectivamente, Jaime Saavedra tuvo que dejar el cargo de ministro de Educación, no llegó a ser censurado por el Congreso, se renunció antes de que se instalara finalmente el procedimiento de censura, pero vuelvo a decir lo que dije hace un momento, su retorno de alguna manera estaría cerrando este círculo tan complicado que empezó precisamente el año 2016, a pocos meses de que Pedro Pablo Kuczynski asumiera la presidencia, con los cuestionamientos y las críticas intensas que hackearon la gestión de Jaime Saavedra al punto que tuvo que dejar el cargo, renunciar al mismo, y pues fíjese usted, ironías de la vida, ironías de la política, podría estar regresando, según la información que usted maneja, al cargo de ministro de Educación. Veremos, pero en lo concreto creo que es una persona también que tiene una solvencia y tiene una capacidad y una trayectoria en el sector de educación que encajan nuevamente con los requerimientos que el momento demanda, ¿no? Así es, Iván, una pequeñísima aclaración. Estaba buscando aquí, Jaime Saavedra sí fue censurado. Quien renuncia antes de la censura fue precisamente Marilú Martens, que también estuvo a punto de ser censurada y ella sí renuncia al cargo por el Congreso. Pero bueno, continuemos con la conversación, porque además es sumamente importante los pergaminos que tiene a nivel internacional y también local el señor Saavedra, ¿no? Es una persona con amplísima experiencia, actualmente trabaja para el Banco Mundial y tiene bastante muñeca en lo que es el manejo de la cuestión educativa. Sí, como te decía, Jaime Saavedra tiene una experiencia sobrada, dilatada en el campo de la educación, con trabajos y funciones en organismos multilaterales como el Banco Mundial. Es una persona que además cumplió trabajo en el sector de educación en el país durante muchos años. Fue reconocido en su momento, también criticado ciertamente, como uno de los impulsores importantes de la reforma educativa en el país, y pues creo que podría ser una carta o una opción sumamente interesante en estos momentos para asumir las responsabilidades en el sector, ¿no? Claro, hablemos de los tiempos, ¿no? Porque lo ideal sería que también lo más pronto posible se pueda conformar este gabinete. Yo estoy seguro que Francisco Sagasti en las últimas horas debe haber estado trabajando ya con su equipo y con las personas más cercanas a él
para tratar de conformar este gabinete lo más pronto posible? ¿Cuándo sería lo ideal y cuándo sería ideal que jure precisamente todo este gabinete? Bueno, mire, hay algo que creo que hay que entender y que ha expresado, manifestado el señor Sagasti con mucha claridad. Vamos, dijo él, a hacerlo sin prisa, ¿no es cierto? Y sin pausa, pero sin dejarse presionar o sin dejarse apremiar tampoco por los pedidos, las recomendaciones, etcétera. Creo que hay que darle al señor Sagasti el tiempo y el espacio suficiente, razonablemente, para que pueda construir un gabinete en la sensatez, en la prudencia y en la solvencia. No lo apuremos, no lo presionemos. Démosle ese tiempo que él ha pedido para que pueda construir un gabinete con los mejores en estas circunstancias. Así es, Iván.